Mamá, nos mudamos a otra ciudad la semana pasada. Olvidamos avisarte, soltó Luciana como quien olvida comprar leche. Soy Guadalupe, 68 años, maestra pastelera retirada. Ella cree que soy un mueble viejo, pero ignora que soy dueña del local de su marido. El auricular del teléfono inalámbrico se sentía pesado y resbaloso en mi mano, aunque tal vez era solo el sudor frío que brotó de mi palma en ese instante. Estaba parada en medio de mi cocina, esa que huele a vainilla y canela desde hace 40 años, rodeada de ollas humeantes. Había preparado mole poblano, el favorito de Luciana, y tenía la mesa puesta para 3. Mi hija, mi yerno Esteban y yo. Eran las 2 de la tarde de un domingo, y el silencio de la casa, que antes me parecía paz, de repente se transformó en un zumbido ensordecedor. ¿Cómo dices, hija?, pregunté sintiendo que la voz me salía finita, como un hilo de azúcar a punto de romperse. «Ay, mamá, que nos mudamos», repitió ella, con ese tono impaciente que usa cuando le pido que me explique cómo usar el control de la televisión. A la capital. Esteban consiguió esa oportunidad que buscaba y tuvimos que correr. Con el ajetreo de las cajas y el camión, se nos pasó por completo avisarte. Ya estamos instalados desde el martes. Desde el martes. Llevaba 5 días viviendo en una ciudad vacía sin saberlo. 5 días pensando que estaban ocupados. 5 días tejiendo una chambrita para un nieto que no llega. 5 días siendo una extraña en la vida de la única persona que salió de mis entrañas. ¿Se les pasó?, repetí, mirando la cazuela de barro donde el mole burbujeaba espesamente, oscuro y brillante. ¿Se les pasó decirme que se iban a vivir a 500 kilómetros? No te pongas dramática, mamá, intervino la voz de Esteban al fondo, lejana pero clara. Siempre tenía ese tono de burla, como si mis sentimientos fueran un chiste privado entre ellos. Dile que la llamamos luego, que vamos a llegar tarde al cine. Sí, mamá, tenemos prisa, dijo Luciana, y escuché el sonido de unas llaves tintineando. No te enojes, ya sabes cómo es esto de las mudanzas. Un caos. Te prometo que vamos a visitarte en Navidad. O tú vienes, ya veremos. Cuídate, ¿sí? Y colgó. El clic sonó definitivo, como el golpe de un martillo sobre la mesa de un juez. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de línea muerta. Tú. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajé la mano lentamente y la dejé descansar sobre la mesa de madera rústica. Mis ojos recorrieron la cocina. Había pasado 2 días tostando chiles, moliendo almendras, seleccionando el chocolate más puro. Mis manos, que ya tienen las manchas de la edad y los nudillos un poco hinchados por tantos años de amasar, temblaban ligeramente. No de tristeza, no todavía. Temblaban por una mezcla extraña de incredulidad y algo más caliente, algo que subía desde el estómago. Soy Guadalupe. Lupita para mis amigas del mercado. Doña Guadalupe para los proveedores. Durante 35 años fui la dueña de La Dulce Tradición, la pastelería más respetada de la colonia. Me levantaba a las 4 de la mañana para hornear. Crié a Luciana sola desde que su padre se fue por cigarros y nunca volvió. Pagué sus escuelas privadas, sus clases de ballet, su universidad de diseño, su boda de ensueño. Nunca le pedí nada, solo respeto. Y hoy descubrí que para ella no soy más que un accesorio olvidado, como un paraguas viejo que se deja en un rincón cuando ya no llueve. El olor del mole comenzó a marearme. Apagué la hornilla con un movimiento seco. Tomé la cazuela, pesada y caliente, y caminé hacia el lavabo. Sin titubear, volqué el contenido. El líquido oscuro y espeso, resultado de horas de amor y trabajo, se fue por el desagüe con un sonido gorgoteante. Vi cómo se iba, y con él se iba también mi papel de madre abnegada y sufrida. Me lavé las manos con jabón de limón, frotando con fuerza hasta que la piel se puso roja. Me sequé con un trapo de algodón y salí de la cocina. No fui a mi recámara a llorar sobre la almohada. No fui a ver fotos viejas para torturarme con la nostalgia de cuando Luciana era una niña que se aferraba a mi falda. Caminé directamente hacia el despacho. Es una habitación pequeña que da al jardín trasero, donde tengo mis helechos y mis rosales. Allí está mi escritorio de caoba, el mismo desde donde administré mi negocio durante décadas. Me senté en la silla giratoria de piel, que rechinó levemente bajo mi peso.
Frente a mí estaba mi laptop, una máquina moderna que Esteban siempre se burlaba de que yo tuviera. ¿Para qué quieres tanta máquina, suegra, si solo ves recetas y el Facebook?, me decía. Abrí la tapa. La pantalla iluminó mi rostro, reflejándose en mis anteojos bifocales. El cursor parpadeaba, esperando órdenes. Yo no era una viejecita desvalida que no entiende el mundo. Yo era una mujer que había negociado con sindicatos de panaderos, que había sobrevivido a crisis económicas, que había levantado un imperio de harina y azúcar sin la ayuda de ningún hombre. Entré a mi correo electrónico. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de decorar pasteles de boda con filigranas imposibles, se movieron con agilidad sobre el teclado. Busqué en la lista de contactos, licenciado Moncada. Javier Moncada ha sido mi abogado y amigo desde hace 20 años. Él fue quien redactó los contratos cuando vendí la pastelería, y él fue quien estructuró mis inversiones para asegurar que nunca me faltara nada en mi vejez. Pero había un documento en particular, uno que firmamos hace 3 años, cuando Esteban decidió emprender su gran negocio de importaciones. Recuerdo ese día. Esteban y Luciana vinieron a cenar, muy amables, muy sonrientes. Necesitaban un local comercial grande, bien ubicado. Yo tenía, y tengo, la propiedad perfecta en el centro, un edificio antiguo que compré con mis ahorros hace mucho tiempo. Ellos no tenían capital para la renta de una zona así. «Mamá, es una inversión», me dijo Luciana aquel día, tomándome la mano. «Si nos prestas el local, el negocio de Esteban despegará y podremos cuidarte mejor». Acepté, pero no por tonta, acepté porque soy madre. Sin embargo, mi instinto de comerciante, ese que se afila con los años, me hizo poner una condición que quedó en letras chiquitas, en una cláusula que estoy segura de que Esteban ni se molestó en leer mientras firmaba con esa sonrisa de tiburón que tiene. Era un contrato de comodato con una cláusula de revocación inmediata por cambio de domicilio fiscal no notificado o por abandono de la plaza. Además, estaba el asunto del aval. Yo soy el aval de sus créditos bancarios para la mercancía. Miré la pantalla. Escribí el asunto del correo. Instrucción irrevocable. Caso Luciana y Esteban. Empecé a redactar. No usé palabras cariñosas. No escribí como la madre dolida que acababan de despreciar. Escribí como la dueña del capital. Estimado Javier, espero que este correo te encuentre bien. Te escribo para informarte que, debido a un cambio repentino en las circunstancias familiares y geográficas de mi hija y su esposo, he decidido ejecutar la cláusula 8 del contrato de arrendamiento del local comercial de la calle Reforma. Al parecer, se han mudado de ciudad sin previo aviso, lo cual, según entiendo, constituye un incumplimiento de contrato al abandonar la operación presencial del negocio que yo avalo. Por favor, procede a 1. Cancelar el contrato de uso del local de manera inmediata. 2. Notificar al banco que retiro mi aval sobre sus líneas de crédito empresariales, efectivo a partir de mañana a primera hora. 3. Preparar la orden de desalojo de cualquier mercancía restante en mi propiedad, ya que tengo intención de poner el local en renta para un nuevo inquilino la próxima semana. Releí el texto. Era frío, directo y devastador. Esteban creía que su negocio era suyo. Creía que el éxito que había tenido estos últimos 2 años era solo por su talento. Olvidaba que no pagaba ni un peso de renta en una zona donde los locales cuestan 30,000 pesos mensuales. Olvidaba que los bancos le prestaron dinero solo porque vieron mi firma y mis propiedades respaldándolo. Ellos se mudaron a la capital pensando que llevaban el negocio con ellos, que podrían manejarlo a distancia o abrir una sucursal allá con las ganancias de aquí. Se les pasó avisarme. Me trataron como si no existiera. Bueno, si no existo para avisarme de una mudanza, tampoco existo para subsidiar sus sueños. Adjunté el archivo PDF con el contrato escaneado que tenía guardado en la carpeta Documentos importantes. El nombre del archivo era Contrato, local esteban.ppdf. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era dolor, era adrenalina. La misma adrenalina que sentía cuando tenía que entregar 500 pasteles en un fin de semana. Respiré hondo. El olor a mole quemado llegaba levemente desde la cocina, recordándome lo que habían despreciado.
Buena suerte en la capital, hija, murmuré para mí misma en la soledad de mi despacho. Mi dedo índice flotó sobre la tecla enviar. Pensé en la cara de Luciana cuando era niña y me regalaba dibujos mal hechos el Día de las Madres. Pensé en Esteban riéndose de mi laptop. Pensé en las cajas de mudanza que llenaron a escondidas mientras yo tejía chambritas. La nostalgia quiso detenerme. «Es tu hija», me susurró una voz vieja y cansada en mi cabeza. «Es lo único que tienes». Pero entonces recordé el tono de voz. Se nos pasó, como si yo fuera invisible. Presioné enviar. La pantalla mostró el mensaje. Correo enviado exitosamente. Cerré la laptop con suavidad. Me levanté, alicé mi falda de lino y caminé hacia la ventana que da al jardín. El sol de la tarde bañaba mis rosales. Eran hermosos, fuertes, llenos de espinas. Yo los había podado la semana pasada para que crecieran mejor. A veces hay que cortar las ramas que chupan la savia para que el árbol no se seque. Me sentía extrañamente ligera. El silencio de la casa ya no me pesaba. Ahora era un silencio de espera. Sabía que el teléfono volvería a sonar. No hoy, quizás no mañana. Pero el lunes, cuando el banco notificara a Esteban o cuando Javier enviara el aviso legal, el teléfono sonaría. Y esta vez no sería yo la que se quedaría muda. Fui a la cocina, me serví una copa de vino tinto que tenía guardada para la comida y me senté a la cabecera de la mesa vacía. Brindé con el aire, con los fantasmas de mi maternidad ingenua. «Salud, Guadalupe», me dije. La vida apenas empieza. Bebí un sorbo largo y disfruté el sabor. Estaba lista para la guerra, y ellos ni siquiera sabían que habían disparado el primer tiro. Lo que no sabían es que yo tenía la pólvora. La mañana del lunes amaneció con una claridad insultante, de esos cielos azules y despejados que parecen burlarse de uno cuando se tiene el alma nublada. Pero mi alma no estaba nublada. Estaba fría y afilada como un cuchillo de carnicero recién asentado. Me levanté a las 6, como siempre, pero no puse a remojar los frijoles ni barrí la entrada. Me bañé con agua tibia. Me puse mi mejor traje sastre color azul marino, ese que no usaba desde la boda de una sobrina hace 2 años, y maquillé mis labios de un rojo discreto. Al mirarme al espejo, no vi a la abuela que teje chambritas. Vi a Guadalupe, la patrona. Tomé mi bolso de piel, verifiqué que llevara las llaves maestras del edificio de la calle Reforma y salí. No iba al mercado, iba a inspeccionar mi territorio. El local comercial, ese que Esteban llamaba pomposamente el corporativo de sus importaciones, estaba en la mejor esquina del centro. Cuando llegué, eran las 9 en punto. La cortina metálica estaba a medio abrir. Entré sin pedir permiso. El lugar olía a polvo y a esa humedad rancia que se acumula cuando no se ventila bien. Había cajas apiladas de mala manera en los pasillos, mercancía china de plástico barato que Esteban juraba que era tendencia europea. En el mostrador estaba Beto, un muchacho de 20 años, flaco y desgarbado, que Esteban había contratado por el salario mínimo. El pobre tenía los audífonos puestos y ni siquiera notó mi presencia hasta que golpeé el mostrador con mis nudillos. El sonido seco de mis anillos contra la madera lo hizo saltar. «¡Ay, doña Lupita!», exclamó quitándose los audífonos torpemente. Me asustó. «¿Qué hace por aquí? El patrón Esteban no está. Creo que anda de viaje o algo así. No ha venido en toda la semana pasada». «Lo sé, Beto», respondí con una calma que me sorprendió. «Vengo a revisar unas cosas de la instalación eléctrica. Tú sigue en lo tuyo». Caminé hacia la oficina trasera, el despacho de la gerencia. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso nunca ha sido un problema para la dueña del edificio. Saqué mi llavero, ese manojo pesado que tintinea con la autoridad de la propiedad, y busqué la llave plateada pequeña. Giró suavemente. Al entrar, lo primero que noté fue el desorden. Papeles por todos lados, vasos de café con moho, una silla volcada. Parecía que habían salido huyendo, pero no con la prisa de una emergencia, sino con el descuido de quien no planea limpiar lo que deja atrás. Me senté en la silla de Esteban. Me quedaba grande, pero me acomodé. Empecé a abrir los cajones. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Quizás una señal, un rastro. Y lo encontré en el tercer cajón, debajo de unas revistas de autos deportivos. Era una agenda, una simple libreta de espiral negra. La abrí. La letra de Esteban, picuda y desordenada, llenaba las páginas.
Empecé a leer y sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, caliente y pulsante. No era una bitácora de ventas, era un plan. Febrero 14. Buscar depas en La Condesa. No decirle a la vieja. Marzo 20. Entrevista de trabajo en CDMX confirmada. Abril 15. Empezar a sacar la mercancía buena poco a poco. Mayo 10. Comida con la suegra. Aguantar el sermón para que firme la renovación del aval. Me detuve en esa fecha. 10 de mayo. Día de las Madres. Recordé ese día. Me habían llevado a comer a un restaurante caro. Luciana me regaló un rebozo y Esteban estuvo inusualmente atento, sirviéndome vino y llamándome Madrecita Santa. Ese mismo día, entre el postre y el café, me pusieron unos papeles enfrente. «Son trámites del banco, mamá, para que el negocio crezca», dijo ella. Y yo firmé. Firmé porque confiaba. Pero lo que más me dolió no fue la fecha, sino la nota al margen escrita con pluma roja. Si nos vamos en octubre, nos ahorramos el aguinaldo de Beto y dejamos el local con las deudas de luz. Que se arregle Guadalupe con los recibos. Cerré la libreta de golpe. El aire en la oficina se sentía viciado. Me levanté y caminé hacia el archivero metálico. Estaba casi vacío, pero al fondo, olvidada en una carpeta manila, encontré la póliza del seguro del local y los contratos de servicios. Todos a mi nombre. Esteban ni siquiera había tenido la decencia de cambiar el titular de la luz o el agua en 3 años. Todo seguía siendo mío. Las deudas sí, pero también el control. Me acerqué a la ventana que daba al callejón. El vidrio estaba sucio. Pasé el dedo, dejando un rastro limpio en el polvo. Durante años me había convencido a mí misma de que yo ya estaba de salida, que mi época de gloria había terminado cuando vendí la pastelería. Me había tragado el cuento de que las mujeres mayores debemos sentarnos en una mecedora a esperar la muerte, agradeciendo las migajas de atención que nos tiran los hijos. «Pobre mamá, ya está grande», escuché decir a Luciana una vez por teléfono con una amiga. «No entiende de negocios modernos». Sonreí, y mi reflejo en el vidrio sucio me devolvió una sonrisa lobuna. ¿Negocios modernos? Yo llevé la contabilidad de mi empresa con lápiz y papel durante décadas, y nunca me faltó un centavo. Yo negocié con proveedores que intentaban venderme harina con gorgojo y los hice pedirme perdón. Yo construí este patrimonio pastel tras pastel, batida tras batida, mientras Esteban probablemente todavía estaba aprendiendo a amarrarse los zapatos. Tenían razón en una cosa: tengo canas y arrugas, pero subestimaron lo que hay debajo de esas canas. Confundieron mi generosidad con debilidad. Confundieron mi silencio con ignorancia. Y ese fue su error fatal. Regresé al escritorio y tomé la agenda de Esteban. Ese librito era oro puro. No solo probaba la premeditación de su abandono, sino que demostraba la mala fe. Con esto, Javier podría destrozarlos en cualquier tribunal si se atrevían a demandar. Guardé la agenda en mi bolso. Era mi seguro de vida emocional. Salí de la oficina y cerré con llave nuevamente. Al pasar por el mostrador, Beto me miró con curiosidad. «Doña Lupita, ¿todo bien? Se ve diferente». Me detuve y lo miré a los ojos. Beto era un buen muchacho. Siempre me saludaba con respeto, aunque Esteban lo tratara a patadas. «Beto, escúchame bien», le dije bajando la voz. «Hoy cierra la tienda temprano. Vete a tu casa a la 1. Pero el patrón dijo que...». «El patrón no está, Beto. La dueña del local soy yo. Y te estoy diciendo que cierres a la 1. Y otra cosa...». Saqué 500 pesos de mi monedero y se los puse en la mano. «Si alguien llama preguntando por Esteban, tú no sabes nada. Si vienen del banco, tú no sabes nada. ¿Entendido?». El muchacho miró el billete y luego a mí. Asintió, tragando saliva. «Entendido, doña Lupita». Salí a la calle. El sol estaba en su cenit. Caminé 2 cuadras hasta el café El Portal, donde había quedado de ver a Javier. Él ya estaba ahí, sentado en nuestra mesa habitual, revisando unos documentos con sus lentes de lectura en la punta de la nariz. Al verme llegar, se puso de pie inmediatamente. «Javier es de la vieja escuela, un caballero de los que ya no hay». «Guadalupe», dijo besando mi mejilla. «Recibí tu correo ayer. Debo confesar que me preocupó el tono. ¿Estás segura de esto?». Me senté y pedí un café negro sin azúcar. Esperé a que el mesero se retirara antes de hablar. «Más segura que nunca, Javier. ¿Trajiste los papeles?».
Él asintió y sacó una carpeta azul. Aquí está la notificación de revocación de aval. Ya hablé con el gerente del banco esta mañana. Siendo tú una clienta preferencial de tantos años, agilizaron el trámite. A partir de las 12 del día de hoy, las líneas de crédito de Esteban están congeladas por pérdida de garantía. ¿Y el contrato de arrendamiento? Eso es más delicado, explicó Javier frunciendo el ceño. Aunque haya abandono, la ley protege al inquilino. Necesitamos probar que efectivamente desocuparon el inmueble sin intención de retorno inmediato para evitar un juicio largo de desalojo. Metí la mano en mi bolso y saqué la agenda negra. La deslicé sobre la mesa hacia él. Página marcada con el separador rojo. Mayo 10. Dije simplemente. Javier abrió la libreta, ajustó sus lentes y leyó. Sus cejas se levantaron casi hasta tocar su cabello canoso. Soltó un silbido bajo. Dejamos el local con las deudas de luz. Vaya, vaya. Esto cambia las cosas. Esto es dolo. Con esto podemos argumentar incumplimiento grave y mala fe. Puedo redactar un acta de hechos hoy mismo. Hazlo, ordené, dando un sorbo a mi café amargo. Quiero que cambies las cerraduras del local mañana a primera hora. Beto, el empleado, tiene instrucciones de no ir. Quiero posesión total del inmueble para el miércoles. Javier me miró con una mezcla de admiración y temor. Guadalupe, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? En cuanto el banco le avise a Esteban que sus tarjetas corporativas no pasan o que su línea de crédito para proveedores está en ceros, va a estallar. Te va a llamar. Que llame, dije, mirando a la plaza a través del ventanal. Que llame y se encuentre con el buzón de voz. No voy a contestar, Javier. Toda comunicación será a través de ti a partir de ahora. ¿Y Luciana? Preguntó suavemente. La mención de su nombre me provocó un pinchazo en el pecho, pero respiré hondo y lo dejé pasar. Luciana eligió su bando. Ella decidió ser esposa antes que hija, y eso lo respeto. Pero si ella juega a ser adulta independiente que no necesita avisar a su madre que se muda de ciudad, entonces tendrá que afrontar las consecuencias de la vida adulta. En la vida adulta, Javier, si traicionas a tu socio capitalista, te cortan el financiamiento. Es así de simple. Javier cerró la carpeta y sonrió levemente. Siempre fuiste la mujer de negocios más dura de la ciudad, Lupe. Se me había olvidado. A mí también se me había olvidado, Javier. A mí también. El resto de la tarde la pasé en mi estudio. No cociné. Pedí comida a domicilio, algo que nunca hago porque digo que la comida de la calle tiene mucha grasa. Pero hoy no tenía ganas de ser doméstica. Hoy tenía ganas de ser estratega. Me senté frente a la computadora y abrí mis cuentas bancarias. Durante años había mantenido un fondo de emergencia bastante robusto, dinero que Esteban siempre había querido que invirtiera en sus locuras de importación de gadgets tecnológicos. Vi el saldo. Era suficiente para vivir tranquila 10 años más, pero luego vi los movimientos de la cuenta mancomunada que tenía con Luciana, una cuenta que abrimos para emergencias médicas. Estaba vacía. El último retiro había sido el jueves pasado. 50,000 pesos. Concepto, traslado. Sentí un golpe en el estómago. No era por el dinero. Gracias a Dios no me hacía falta para comer. Era la acción. Habían vaciado la cuenta de mis medicinas, de mis emergencias, para pagar su mudanza, sin preguntar, asumiendo que era su derecho. La tristeza quiso volver. Esa sensación pegajosa y oscura de ser una víctima. Pero miré la agenda negra sobre mi escritorio. Miré la tarjeta de presentación de Javier, y la tristeza se transformó en combustible. Creen que soy un pozo sin fondo, pensé. Creen que la mamá siempre perdona, que la mamá siempre entiende. Abrí un documento nuevo en la laptop. Empecé a escribir una lista. No era una lista de mandado, era una lista de activos. 1. Local comercial, calle Reforma, posesión recuperada en proceso. 2. Cuenta de ahorros personal, intacta. 3. Casa-habitación, libre de gravamen. 4. Camioneta de reparto, la vieja Ford que Esteban usa, a mi nombre. Me detuve en el punto 4. La camioneta. Claro, la usaron para la mudanza. Seguramente la tenían allá, en la capital. Pero los papeles estaban en mi caja fuerte. Y la tarjeta de circulación estaba a mi nombre. Tomé el teléfono y marqué el número de Javier, que seguramente ya estaba en su oficina redactando el acta.
Javier, soy yo otra vez. Olvidé un detalle. Dime, Guadalupe. La camioneta Ford blanca, placas T4589, está a mi nombre. Quiero reportarla como robada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Guadalupe, eso implica que la policía podría detenerlos. Es un delito penal. No robada por desconocidos, corregí, calculando fríamente. Reportarla por abuso de confianza. Que la detengan si la ven circulando en otra entidad federativa sin el permiso del propietario. Quiero que sientan que el suelo se les mueve bajo los pies, Javier. Quiero que cuando intenten arrancar ese vehículo para ir a su trabajo soñado, tengan miedo. Entendido. Abuso de confianza. Lo tramito mañana. Colgué. La tarde caía y las sombras se alargaban en el jardín. Me serví otra copa de vino. Me sentía extraña, como si me hubiera quitado una piel vieja y seca. Durante años fui la suegra, la mamá, la proveedora silenciosa de tuppers con comida y cheques firmados. Ahora, en el silencio de mi casa vacía, me estaba convirtiendo en algo más, algo que ellos no habían previsto en sus planes de huida. Miré el teléfono inalámbrico sobre la mesa. Estaba mudo, pero yo sabía que las ondas invisibles de mis decisiones ya viajaban por el aire, por los cables de fibra óptica, por los sistemas bancarios. Mañana sería martes, el día que ellos celebraban una semana de su nueva vida. Mañana, su nueva vida iba a chocar de frente con mi vieja autoridad. Salud por los olvidos, hija. Susurré al aire, levantando mi copa. Porque gracias a que me olvidaron, yo me recordé a mí misma. Dejé la copa en la mesa y escuché, por primera vez en el día, el sonido lejano de un trueno. Se avecinaba tormenta. Y yo era quien la estaba invocando. El martes amaneció con un silencio distinto, uno que no pesaba, sino que vibraba con la electricidad estática de lo que estaba por venir. A las 8 de la mañana, el único sonido en la calle Reforma era el zumbido agudo del taladro de don Genaro, el cerrajero de confianza del barrio. «Listo, doña Lupita», dijo él, limpiándose las manos en su overol azul. Cerradura de alta seguridad, con pasador doble. De aquí no entra nadie si no tiene esta llave. Me entregó 2 llaves plateadas, pesadas y frías. Sentí su peso en la palma de mi mano, como si fueran el cetro de una reina recuperando su trono. Le pagué a don Genaro y le di una propina generosa. Gracias, Genaro. Y recuerde, si viene un muchacho alto, medio calvo, diciendo que es el dueño, yo no conozco a ningún muchacho, doña Lupita, me interrumpió con un guiño. Yo solo trato con la dueña. Y esa es usted desde que tengo memoria. Cuando se fue, me quedé parada frente a la cortina metálica cerrada de lo que hasta ayer era Importaciones Esteban. Saqué de mi bolsa un cartel grande, de esos de letras rojas y fondo blanco que se compran en la papelería. Con cinta canela gruesa, lo pegué justo en el centro, a la altura de los ojos. Se renta. Trato directo. Di 2 pasos atrás para admirar mi obra. No era solo un anuncio inmobiliario, era una declaración de guerra. Era borrar de un plumazo los 2 años que Esteban se pavoneó por esta calle, saludando a los vecinos como si fuera el alcalde. Mi celular vibró en mi bolso. Lo ignoré. Caminé despacio hacia el mercado, disfrutando del aire fresco de la mañana. Tenía años que no caminaba sin prisa. Siempre corría. Corre a hornear, corre a abrir, corre a cuidar a Luciana, corre a resolver los problemas de Esteban. Hoy, mi único compromiso era conmigo misma. Llegué al puesto de jugos de doña Chole. Lo de siempre, Lupita. Pero hoy te veo más chapeteada, me dijo mientras exprimía naranjas con fuerza. ¿Te hiciste algo en el pelo? Nada, Chole. Solo que hoy me quité un peso de encima, respondí, tomando el vaso de jugo verde. A las 10 de la mañana, mi celular dejó de vibrar esporádicamente para convertirse en una maraca constante. Lo saqué y miré la pantalla. Llamada entrante, Esteban. Llamada perdida, Luciana, 3. Mensaje de WhatsApp, Luciana. No desbloqueé el teléfono. Solo miré los nombres aparecer y desaparecer. Imaginé la escena. Eran las 10. Los bancos abren a las 9. Seguramente Esteban había intentado hacer la primera compra del día en la capital. Quizás estaba comprando muebles para su nuevo departamento en La Condesa, o tal vez intentaba pagar el depósito de la mudanza. Me imaginé su cara. Esa cara roja que pone cuando las cosas no le salen bien, con la vena de la frente palpitando.
Debe ser un error del sistema, le estaría diciendo al cajero, con esa prepotencia de quien nunca ha tenido la tarjeta rechazada. Inténtalo otra vez. Tomé un sorbo de mi jugo. Sabía a gloria. A las 11 me senté en una banca del Parque Central bajo la sombra de un laurel de la India. Saqué mi tejido. Mientras mis agujas chocaban rítmicamente, clic, 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 mi mente repasaba el tablero de ajedrez. Javier me había enviado un mensaje de texto breve a las 10:30. Notificaciones entregadas digitalmente. El banco confirmó el bloqueo de líneas de crédito. La denuncia de la camioneta está en el Sistema Nacional desde hace una hora. Todo iba según el plan. Era una ejecución silenciosa. Yo no estaba gritando, no estaba insultando, no estaba haciendo escenas dramáticas. Simplemente estaba retirando mi mano. Y al retirar mi mano, el castillo de naipes que ellos construyeron sobre mi espalda se estaba derrumbando. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé sonar hasta que entró al buzón. Luego otro. Y otro. Finalmente decidí mirar los mensajes de WhatsApp, pero sin abrir la confirmación de lectura. Gracias a Dios, mi sobrina me enseñó ese truco hace meses. Luciana, 10:15 am. Mamá, ¿estás bien? Te estamos llamando. Luciana, 10:25 am. Mamá, contesta por favor, estamos en el banco. Hay un problema con las tarjetas de la empresa. Esteban, 10:42 am. Guadalupe, necesitamos que hables al banco urgente. Bloquearon todo por error. Dicen que el aval se retiró. Aclárales que es un error. Luciana, 10:55 am. Mamá, esto no es gracioso. Esteban está furioso. No podemos pagar a los de la mudanza y no nos quieren bajar los muebles si no liquidamos. ¡Contesta! Sonreí con tristeza. No preguntaban cómo estaba. No decían perdón por irnos sin avisar. Solo pedían, solo exigían. Su urgencia era el dinero, no su madre. Esa confirmación dolió un poco, como una astilla vieja, pero también cauterizó la herida. Si alguna duda me quedaba, esos mensajes la borraron. Me levanté del parque y caminé hacia la oficina de correos. Tenía que enviar la llave extra del local a la inmobiliaria con la que Javier había contactado para que mostraran el lugar. Mientras caminaba, pasé frente a la vitrina de una tienda de electrodomésticos. Había televisiones encendidas. Me vi reflejada. Una señora mayor, con su bolso y su suéter, inofensiva. Nadie sospecharía que esa anciana acababa de paralizar las finanzas de un empresario en la capital. A las 12, el tono de los mensajes cambió. Esteban, 11:45 am. Me acaba de llamar Beto. Dice que fuiste al local y cambiaste las cerraduras. ¿Qué te pasa? Ese local es mío. Tenemos un contrato. Esteban, 11:48 am. ¿Pusiste un letrero de «Se renta»? Guadalupe, esto es ilegal. Te voy a demandar por obstrucción de negocio. Ahí estaba, el verdadero Esteban. Ya no era suegra ni madrecita. Ahora era Guadalupe, la enemiga. La máscara se había caído más rápido de lo que tarda un soufflé en bajarse. Entré a una pequeña fonda para comer. Pedí sopa de fideo y albóndigas. La dueña, doña Mary, se acercó a saludarme. «Milagro que viene sola, doña Lupita. Siempre viene con la hija». «Sí, Mary. Luciana anda viajando. Ya sabes cómo son los jóvenes, vuelan lejos». «Ay, sí, pero qué bueno que usted se consienta». Mientras comía, el teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido, Lada de la Ciudad de México. Seguramente Esteban llamando desde otro teléfono, pensando que así sí contestaría. Dejé que sonara. La sopa estaba deliciosa, caliente y reconfortante. Recordé cuántas veces dejé de comer caliente por atenderlos a ellos. Cuántas veces mi comida se enfrió mientras escuchaba a Esteban hablar de sus grandes proyectos que siempre requerían mi dinero. Hoy, mi sopa estaba hirviendo y mi conciencia estaba tranquila. A las 2 de la tarde, fui a la oficina de Javier. Su secretaria, una muchacha muy lista llamada Rocío, me recibió con una sonrisa cómplice. «Licenciada Guadalupe», bromeó. «El teléfono del licenciado no ha parado de sonar. Un tal Esteban grita tanto que se escucha fuera del auricular». Entré al despacho. Javier estaba colgando el teléfono con cara de satisfacción cansada. «Vaya día, Guadalupe. Tu yerno tiene unos pulmones potentes». «¿Qué te dijo?»
Pregunté sentándome y alisando mi falda. Amenazó con demandarnos por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y hasta por daño moral. Dice que le estás arruinando la vida. ¿Y qué le respondiste? Le leí la cláusula 8, la del abandono de plaza, y le recordé que el contrato de comodato establece que el local debe operarse personalmente por el titular. Al admitir que se mudaron a la capital, admitió el incumplimiento. Se quedó callado unos 3 segundos. ¿Y sobre el dinero? Ahí fue donde se puso a llorar, casi literalmente. Dice que tienen los muebles en la banqueta, que los cargadores no se van hasta que les paguen y que el depósito del nuevo departamento rebotó. Al parecer, contaban con la línea de crédito revolvente para financiar su instalación allá. Pensaron que yo era su cajero automático eterno, dije, mirando por la ventana. Pensaron que la viejita no se daría cuenta hasta Navidad. Javier se quitó los lentes y me miró fijamente. Hay algo más, Lupe. La Policía Federal de Caminos tiene un reporte de la camioneta. Si pasan por algún arco de seguridad o los detienen por una infracción. Lo sé, interrumpí. Es una camioneta a mi nombre, Javier. Si ellos se la llevaron sin permiso a otro estado para una mudanza no notificada, técnicamente es abuso de confianza. Solo estoy protegiendo mi patrimonio. Javier asintió, aunque vi un destello de preocupación en sus ojos. Estás jugando fuerte, Lupe. Ellos jugaron con mi vida, Javier. Jugaron con mi soledad. Yo solo estoy jugando con cosas. Dinero, ladrillos, metal. Las cosas se reponen. La dignidad, no. Salí del despacho a las 4. El calor de la tarde empezaba a bajar. Me sentía agotada, pero no de tristeza, sino de tensión. Era como haber sostenido una bandeja pesada durante horas y finalmente soltarla. Decidí que era momento de romper el silencio. No quería hablar con ellos, no quería escuchar sus gritos ni sus mentiras, pero necesitaba que supieran que esto no era un error administrativo. Necesitaba que supieran que era yo. Me senté en una banca de piedra frente a la iglesia. Saqué mi teléfono. Tenía 53 llamadas perdidas. Abrí el chat de Luciana. Escribía y borraba. Escribía y borraba. Finalmente, decidí que menos era más. Busqué en mi galería una foto que había tomado esa mañana. La foto del letrero. Se renta. Trato directo. La adjunté en el chat y escribí un solo mensaje debajo. La dueña del local y de la camioneta se quedó en esta ciudad. Lo que se llevaron sin avisar, tendrán que devolverlo o pagarlo. Lean el correo que le envié a Javier. No hay errores, hay consecuencias. Envié el mensaje. Vi las palomitas azules aparecer al instante. Estaban pegados al teléfono. Segundos después, el teléfono empezó a sonar en mi mano. La pantalla se iluminó con la foto de Luciana, una foto vieja de cuando se graduó, sonriendo. Mi dedo pulgar flotó sobre el botón verde de contestar. Mi corazón dio un vuelco. Era mi hija, mi niña. La voz en mi cabeza, esa voz traicionera de madre, me dijo: contesta, arréglalo, diles que fue un susto, mándales el dinero, no dejes que sufran. Cerré los ojos. Respiré el olor a cera y a incienso que salía de la iglesia. Recordé el domingo, el mole por el desagüe, el silencio de 5 días. Se nos pasó avisarte. Abrí los ojos. Rechacé la llamada. Luego, apagué el teléfono. El mundo se quedó en silencio otra vez. Pero ahora era mi silencio. Me levanté y entré a la iglesia. No a rezar por perdón, sino a dar gracias por la fuerza. Me senté en una de las bancas de atrás. Unos minutos después, sentí una vibración extraña. No era mi teléfono, estaba apagado. Era una vibración en el aire. La puerta de la iglesia se abrió de golpe y entró una ráfaga de viento. Al salir, media hora después, encendí el teléfono solo para ver la hora. Tenía un mensaje de voz nuevo. No era de Luciana, era de un número desconocido. Lo escuché, pegando el aparato a mi oreja. «Señora Guadalupe Méndez, habla el oficial Ramírez de la Guardia Nacional. Tenemos detenida una camioneta Ford blanca con reporte de abuso de confianza en la caseta de entrada a la Ciudad de México. El conductor, un tal Esteban Ruiz, dice ser su yerno, pero no acredita la propiedad. Necesitamos que se presente o ratifique la denuncia para proceder. El vehículo será remitido al corralón». Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era miedo. Era la confirmación de que la realidad los había alcanzado.
Estaban parados en una carretera, con sus muebles en la banqueta en un lugar y su vehículo detenido en otro. Estaban solos. Guardé el teléfono. No iba a ratificar nada hoy. Mañana, tal vez. Hoy dejaría que pasaran la noche sabiendo lo que se siente estar varado, sin recursos y sin nadie a quien llamar que les resuelva la vida. Caminé hacia mi casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja intenso, casi rojo. Parecía que el cielo estaba ardiendo. Entré a mi casa, mi refugio. Me quité los zapatos y me serví un vaso de agua. La casa olía a limpio, a paz. Me acerqué al calendario de la cocina y arranqué la hoja del mes pasado. Estábamos en una nueva era. Mañana tendría que lidiar con la policía. Mañana tendría que escuchar los llantos. Pero esta noche, Guadalupe iba a dormir tranquila, sabiendo que por primera vez en años, ella tenía el control del horno y nadie más iba a decidir cuándo se sacaba el pan. La lección apenas comenzaba, y ellos acababan de descubrir que el fuego quema. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. No era el timbre estridente de una emergencia, sino el repiqueteo insistente de la realidad tocando a la puerta. Yo ya estaba despierta, sentada en la galería con una taza de café de olla humeante entre las manos, viendo cómo el rocío se evaporaba de las hojas de mis helechos. Había dormido profundamente, como no lo hacía en años, con la tranquilidad que da saber que las cuentas están claras, aunque el corazón esté un poco magullado. Dejé que sonara 3 veces. Al cuarto timbre, contesté. Puse el altavoz y dejé el aparato sobre la mesa de hierro forjado, junto a mi pan dulce. «Mamá». La voz de Luciana sonaba quebrada, pastosa, como si hubiera estado llorando toda la noche o no hubiera dormido nada. «Mamá, por favor, no cuelgues. Estamos en un problema horrible». Tomé un sorbo de café antes de responder. El sabor a piloncillo y canela me reconfortó. «Buenos días, Luciana. ¿Qué tipo de problema? ¿Se les olvidó algo más?» «No empieces con ironías, Guadalupe. Esto es serio». La voz de Esteban irrumpió en la llamada, ronca y agresiva, aunque se notaba el temblor del miedo en el fondo. «Estamos en una delegación en la entrada a la Ciudad de México. Me tuvieron retenido 6 horas. Dicen que me robé la camioneta». «¿Tu camioneta?» «Tienes que hablar con el Ministerio Público ahora mismo y decirles que fue un malentendido». «No fue un malentendido, Esteban», respondí con una calma que heló el aire de la mañana. «La camioneta está a mi nombre. Ustedes se la llevaron sin mi permiso para una mudanza de la que no me informaron, sacándola de la jurisdicción donde estaba asegurada. Eso, aquí y en China, se llama abuso de confianza». «Pero somos familia», gritó Luciana, y escuché sollozos. «Mamá, nos trataron como delincuentes. Tuvimos que dejar a los de la mudanza en un hotel de paso porque no tenemos cómo pagarles, y el camión no se mueve hasta que liquidemos. Esteban no tiene acceso a las cuentas. Estamos varados, mamá, sin dinero, sin coche y con la policía encima». Sentí una punzada en el pecho. Eran mi sangre. Imaginé a Luciana, siempre tan arreglada, ahora deshecha en una oficina burocrática sucia y fría. Pero luego miré mis manos, esas manos que trabajaron 40 años para que a ella no le faltara nada, y recordé cómo me desecharon en 5 segundos el domingo pasado. «Luciana, hija», dije suavemente, «ustedes decidieron ser independientes. Ustedes decidieron que no necesitaban avisarme de sus planes. Bueno, la independencia tiene un precio. El precio es que cuando cometes un error, lo pagas con tu dinero, no con el de tu madre». «No tenemos dinero, maldita sea», explotó Esteban. «Bloqueaste todo, me arruinaste el crédito. Tengo proveedores esperando anticipos hoy». «Guadalupe, deja de jugar a la empresaria ofendida y arregla esto. Si no retiras la denuncia y desbloqueas el aval, te juro que...» ¿Qué, Esteban?», lo interrumpí, alzando la voz por primera vez, un tono seco y autoritario que usaba cuando un empleado echaba a perder una masa. «¿Me vas a demandar? ¿Vas a dejar de visitarme?» «Ah, no, espera. Eso ya lo hicieron, ya se fueron». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Se escuchaba el ruido de fondo de una oficina de policía. Radios sonando, gente hablando, el tecleo de máquinas viejas. «Escúchenme bien los dos», continué, sintiendo cómo cada palabra cimentaba mi nueva posición. «No voy a hablar con ningún policía por teléfono. Si quieren resolver esto, tendrán que hacerlo como adultos. Esteban,
Pásame al oficial a cargo si es que está ahí. O mejor aún, díganle a su abogado que llame al licenciado Moncada. Todo trato será legal. No tenemos para un abogado ahora, mamá, gimió Luciana. Por favor, solo retira la denuncia de la camioneta. Nos regresamos, te devolvemos la camioneta, pero sácanos de aquí. Me recosté en la silla. El sol empezaba a calentar mis piernas. ¿Quieren negociar? Muy bien. Haremos una videollamada a las 12 del día. Conéctense desde donde puedan. Tendré a Javier a mi lado. Si veo una pizca de humildad y un plan de pago serio, tal vez considere otorgar el perdón legal para que liberen la camioneta. Pero el dinero del banco, ese se perdió para siempre. Colgué antes de que pudieran protestar. Las siguientes horas fueron de una actividad frenética pero ordenada. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido camisero color beige y un collar de perlas. Fui a la peluquería del barrio a que me peinaran. Quería que cuando me vieran en esa pantalla, no vieran a la viejita en bata. Quería que vieran a la presidenta del consejo de administración de su desastre. A las 11:30 llegué al despacho de Javier. Él tenía preparada la sala de juntas. Había impreso los estados de cuenta, el contrato de arrendamiento y las fotos del local abandonado que yo le había enviado. ¿Estás lista, Lupe?, me preguntó, sirviéndome un vaso de agua. Esto va a ser duro. Ver a los hijos humillados no es plato de buen gusto. Más duro es verlos ingratos, Javier. Hoy no vengo a humillarlos. Vengo a educarlos. Una lección que debí darles hace 20 años y que por amor pospuse demasiado. A las 12 en punto, la pantalla de la computadora en la sala de juntas se iluminó. Aceptamos la llamada. La imagen era patética. Estaban sentados en lo que parecía ser un café internet barato o la recepción de un hotel de mala muerte. La iluminación era terrible. Luciana tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Esteban, que siempre vestía camisas de marca y relojes ostentosos, se veía desaliñado, con la barba de un día y la camisa arrugada y manchada de sudor. Al vernos a Javier y a mí, sentados en una oficina con aire acondicionado, impecables y serenos, Esteban enderezó la espalda intentando recuperar algo de su arrogancia habitual. «Bueno, Guadalupe, aquí estamos», dijo él cruzando los brazos. «Ya deja el teatro. ¿Qué quieres para soltar la camioneta?» Javier tomó la palabra, con ese tono profesional y frío que tanto me gusta. «Buenas tardes. Primero que nada, aclaremos la situación jurídica. La señora Guadalupe no tiene que querer nada. Usted, señor Ruiz, tiene una carpeta de investigación abierta. La camioneta está en el Corralón Federal. Para sacarla, necesita que la propietaria otorgue el perdón y acredite la propiedad. De lo contrario, usted podría pasar el proceso en prisión preventiva si el juez determina riesgo de fuga. Y dado que acaba de cambiar de domicilio sin notificar, el riesgo de fuga es evidente». Esteban palideció. Se le cayó la mandíbula. Miró a Luciana, buscando apoyo, pero ella solo miraba a la cámara, avergonzada. «Mamá», susurró ella. «Silencio, Luciana», dije, mirándola directamente a los ojos a través de la cámara. «Estoy hablando con tu marido, el empresario. Esteban, hablemos de negocios. Tú creíste que podías irte con mi camioneta, con mi capital, y dejarme con tus deudas y tu local sucio. Te equivocaste». Saqué una carpeta y la abrí frente a mí. Tengo aquí el reporte de La Dulce Tradición, mi antigua pastelería. ¿Sabes por qué duró 35 años? Porque nunca gasté lo que no tenía. Tú, en cambio, según los estados de cuenta que Javier revisó esta mañana, has estado usando la tarjeta de crédito corporativa, que yo avalo, para cenas, ropa y viajes personales. Eso se llama administración fraudulenta. Eso es mentira. Son gastos de representación, balbuceó Esteban. Comprar relojes y pagar spas no es representación, intervino Javier, deslizando un papel hacia la cámara. Tenemos los vouchers. Guadalupe podría ampliar la denuncia penal para incluir fraude. Esteban se desinfló. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el poco pelo que le quedaba. Era la imagen de la derrota total. El tiburón de los negocios era solo un pez dorado en una bolsa de plástico con agujeros. ¿Qué quieren?, preguntó Esteban con la voz rota. Ya no había burla, solo miedo. Primero, dije, enumerando con mis dedos, la camioneta se regresa, hoy.
Contratarán una grúa con el poco dinero que les quede o pedirán prestado, no me importa, la quiero en mi cochera mañana a primera hora. Pero la mudanza, los muebles, gimió Luciana. Alquilen un flete, como hace la gente normal. La Ford es mía. Segundo, van a firmar un reconocimiento de deuda por los 50,000 pesos que sacaron de mi cuenta médica y por los saldos pendientes de las tarjetas de crédito. Javier les enviará el documento digital ahora mismo para firma electrónica. ¿Y el local?, preguntó Esteban con un hilo de esperanza. Si pagamos eso, ¿podemos seguir operando? Necesito la dirección fiscal para facturar. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. Ay, Esteban, sigues sin entender. El local de la calle Reforma ya no existe para ti. ¿Cómo? Pero si tenemos contrato. Tenían, corrigió Javier. Cláusula 8. Además, Javier me miró y asintió. Esta mañana, dije, disfrutando cada sílaba, firmé un nuevo contrato de arrendamiento. Una cadena de farmacias llevaba meses buscando esa esquina. Me ofrecieron el doble de renta de lo que tú pagabas simbólicamente, y un contrato a 10 años. Empiezan a remodelar el lunes. Los ojos de Esteban se abrieron como platos. La boca de Luciana formó una O perfecta. El golpe fue brutal. Les había quitado no solo el pasado, sino el futuro que creían tener asegurado. Sin el local, sin el crédito y sin la camioneta, su imperio de importaciones era humo. «No puedes hacer eso», gritó Esteban golpeando la mesa donde estaba su computadora. «Tengo mercancía ahí. Tengo clientes que van a ir a buscarme. La mercancía que dejaste tirada como basura la puse en una bodega. Tienes 3 días para recogerla o la dono a la caridad. Y sobre tus clientes, bueno, supongo que tendrás que avisarles que te mudaste, o que se te pasó avisarles, como a mí». Luciana empezó a llorar, pero esta vez no era un llanto de manipulación. Era el llanto de quien se da cuenta de que el mundo real es duro y frío. «Mamá, nos estás dejando en la calle. No tenemos a dónde ir en la capital sin el dinero del banco. El depósito del departamento rebotó. Vamos a tener que regresar». Yo la miré, y por un segundo vi a mi niña pequeña que se raspaba las rodillas, pero luego vi a la mujer de 40 años que vació mi cuenta de medicinas. «Si regresan, Luciana, no será a mi casa», sentencié. «Mi casa no es un hotel para fracasados ni una sala de espera. Si regresan, tendrán que buscar dónde vivir y buscar trabajo. Esteban, escuché que en la fábrica de plásticos están contratando supervisores de turno nocturno. Es un trabajo honrado. ¿Me estás diciendo que me ponga a trabajar de obrero?», escupió Esteban con desprecio. «Te estoy diciendo que te pongas a trabajar de verdad, por primera vez en tu vida, sin mi firma detrás de ti». El silencio en la videollamada era denso. Se miraban el uno al otro. La realidad les había caído encima como una losa de concreto. Se acabaron los restaurantes caros. Se acabaron las pretensiones. Estaban solos. «Tienen 1 hora para firmar el reconocimiento de deuda y enviarme el comprobante de la grúa para la camioneta», dije preparándome para terminar. «Si lo hacen, Javier llamará al Ministerio Público para otorgar el perdón y que liberen el vehículo solo para que me lo traigan. Si no, bueno, Esteban, ve practicando cómo dormir en una celda». «Mamá, ¿por qué nos haces esto?», preguntó Luciana con un hilo de voz. Solo queríamos progresar. Me acerqué a la cámara, invadiendo todo su campo visual. «No, hija, ustedes querían usarme. Querían progresar a costa de mí, no conmigo. Me trataron como un mueble viejo que se olvida. Y hoy aprendieron que este mueble viejo es la dueña de la casa». Hice una seña a Javier. Él cortó la transmisión. La pantalla se fue a negro. La habitación se quedó en silencio. Javier soltó un suspiro largo y se aflojó la corbata. «Dios santo, Guadalupe, tienes hielo en las venas». Nunca había visto a alguien desmantelar a su propia familia con tanta precisión quirúrgica. Me levanté, sintiendo que las piernas me temblaban un poco, no por debilidad, sino por la descarga de adrenalina. «No los desmantelé, Javier. Les quité las muletas. Ahora veremos si saben caminar o si solo sabían arrastrarse». Caminé hacia la ventana del despacho. Abajo, la vida en la ciudad seguía su curso. La gente caminaba, los coches pasaban. Nadie sabía que en esa oficina se acababa de librar una batalla campal. «¿Crees que firmen?»,
preguntó Javier. Firmarán. No tienen opción. Esteban es un cobarde. Le tiene pánico a la cárcel. ¿Y Luciana? Luciana está descubriendo quién es realmente su marido cuando se le acaba el dinero ajeno. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me giré y le sonreí a mi viejo amigo. Ahora, Javier, voy a ir a comer un helado. De esos de nuez que tanto me gustan y que Esteban decía que tenían demasiada azúcar para alguien de mi edad. Y luego, voy a ir a comprar estambre nuevo. Voy a tejer algo para mí. Una bufanda roja, brillante. Ya me cansé de tejer chambritas para nietos que no existen. Salí del despacho con la frente en alto. Al cruzar la plaza, mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Notificación de DocuSign. Documentos firmados por Esteban Ruiz y Luciana Méndez. Lo habían hecho. En menos de 15 minutos. El miedo es un motivador poderoso. Me detuve frente a la fuente de la plaza. El agua saltaba alegremente bajo el sol. Saqué el teléfono y marqué el número de la agencia de viajes local. Buenas tardes, señorita. Habla Guadalupe. Sí, quería preguntar por ese viaje a Chiapas que vi en el folleto. El de la ruta del café. Sí, para una persona. Habitación individual, la mejor que tenga. Mientras daba mis datos, sentí una ligereza en el alma que no conocía. Durante años, mi dinero y mi tiempo habían sido por si acaso los muchachos necesitan. Ese por si acaso se había terminado. El poder no era solo tener el local o la camioneta. El verdadero poder, descubrí esa tarde mientras el sol me calentaba la cara, era la capacidad de decir no, decir basta. Y sobre todo, decir yo primero. Miré hacia el norte, hacia donde la carretera llevaba a la capital. Imaginé a Esteban y Luciana subiéndose a un autobús de segunda clase, derrotados, regresando a una ciudad que ya no era su reino. Vendrían a reclamar, vendrían a llorar, pero se encontrarían con una puerta cerrada y una mujer que ya no vivía esperando su llamada. Guardé el teléfono en mi bolso. El helado de nuez me estaba esperando. Y sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no me iba a amargar el gusto pensando en nadie más. Buen viaje de regreso, hijos, murmuré al viento. Espero que aprendan a cocinar su propio mole, porque la cocina de doña Guadalupe acaba de cerrar para ustedes. Di media vuelta y caminé hacia la heladería, y mis tacones resonaban en el pavimento con un ritmo firme, seguro. Clac, clac, clac. El sonido de una mujer que acaba de recuperar su propia vida. Han pasado 3 meses desde que la camioneta Ford blanca regresó a mi cochera, traída por una grúa y con un Esteban pálido y tembloroso firmando el recibo de entrega bajo la mirada severa de 2 oficiales. 3 meses desde que mi firma electrónica selló el destino del local de la calle Reforma y, con él, el fin de las fantasías de grandeza de mi yerno. Hoy, la esquina donde antes se acumulaban cajas de plástico chino y polvo luce irreconocible. Ahora, unas letras grandes y azules iluminan la fachada. Farmacia San Rafael. Hay aire acondicionado, pisos de cerámica blanca inmaculada y gente entrando y saliendo con bolsas de medicinas y pañales. Cada día 1 del mes, puntualmente a las 9 de la mañana, recibo una notificación en mi celular. No es un mensaje de texto pidiendo dinero, ni una excusa de por qué el negocio va lento. Es el aviso de depósito de la renta. Una cantidad que supera, por mucho, lo que Esteban prometió darme en sus mejores sueños y que nunca cumplió. Estoy sentada en la sala de mi casa, pero ya no es el mausoleo de silencios que era aquel domingo funesto. He cambiado las cortinas. Quité esas pesadas telas color vino que a Luciana le gustaban porque decían que eran elegantes y puse unas de lino blanco, ligeras, que dejan entrar la luz del sol y bailan cuando corre el viento de la tarde. La casa huele diferente. Ya no huele a la ansiedad de esperar visitas que no llegan. Hoy huele a lavanda y a café recién molido. Mi maleta está abierta sobre el sofá. No es una maleta grande, solo lo necesario para una semana. Ropa fresca, mis zapatos cómodos para caminar, mi libreta de apuntes y, por supuesto, mi cámara fotográfica que tenía años guardada en el fondo del closet. El timbre de la puerta sonó, sacándome de mis pensamientos. Eran las 5 de la tarde, hora de la visita mensual. Abrí la puerta y ahí estaban, Luciana y Esteban. El cambio en ellos era notable, casi doloroso de ver si todavía tuviera puesta la venda de la madre abnegada, pero ya no la tengo. Esteban ha perdido peso,
Y no por dieta, sino por el ajetreo. Ya no lleva sus camisas de marca con el cuello almidonado. Trae una camiseta tipo polo con el logotipo de Plásticos del Centro, bordado en el pecho, y unas botas de seguridad con la punta gastada. Las ojeras bajo sus ojos cuentan la historia de los turnos nocturnos de supervisión. Luciana, mi hija, venía con el cabello recogido en una coleta sencilla. Ya no traía las uñas de acrílico larguísimas que le impedían lavar un plato. Sus manos se veían naturales, trabajadoras. «Hola, mamá», dijo ella con una humildad que le desconocía. Me dio un beso en la mejilla, un beso rápido, pero sincero. «Buenas tardes, Guadalupe», murmuró Esteban, evitando mirarme a los ojos mientras se limpiaba los pies en el tapete de entrada con un respeto exagerado. «Pasen, siéntense», les indiqué, señalando los sillones individuales. No les ofrecí la cabecera de la mesa. Ese lugar es mío. Les serví agua de Jamaica. Nada de vino, nada de banquetes. El tiempo de los banquetes no merecidos se acabó. Esteban sacó un sobre amarillo de su bolsillo trasero y lo puso sobre la mesa de centro, deslizándolo suavemente hacia mí. «Aquí está lo del mes, Guadalupe. 3,000 pesos. Es lo que pudimos juntar aparte de la renta del departamento y los gastos». Tomé el sobre. No lo abrí para contar el dinero frente a ellos. Eso sería de mal gusto, pero sentí el grosor de los billetes. Era el pago acordado por la deuda de la tarjeta y el dinero que sacaron de mi cuenta. A este ritmo, tardarían 5 años en pagarme. Pero no me importaba el tiempo. Me importaba la constancia. «Gracias, Esteban. Anotaré el pago en la libreta». «¿Cómo va el trabajo?». Él suspiró, recargándose en el respaldo del sillón y estirando las piernas. «Pesado. El turno de noche mata a cualquiera. El gerente es un déspota que nos cronometra hasta las idas al baño. Y el calor de las máquinas. No te imaginas. Hubo un tiempo en que yo hubiera dicho, pobrecito, déjalo, yo te ayudo. Hubo un tiempo en que hubiera corrido por la chequera. Hoy solo asentí y di un sorbo a mi agua. El trabajo honrado cansa el cuerpo, Esteban, pero deja dormir la conciencia», dije con tranquilidad. «Al menos sabes que el dinero que traes en la bolsa es tuyo de verdad». Luciana me miró. Había tristeza en sus ojos, sí, pero también algo nuevo. Resignación, tal vez madurez. «Conseguí un puesto de medio tiempo en una papelería cerca de donde rentamos», me contó. «Pagan poco, pero me dejan salir temprano para hacer las cosas de la casa. Nunca supe lo difícil que era mantener un departamento limpio y la ropa lavada sin ayuda, mamá. Perdón». Esa palabra flotó en el aire. «Perdón. No por irse, no por el dinero. Perdón por la ceguera. Aprender cuesta, hija», le respondí, mirándola con ternura pero sin lástima. «Yo aprendí a amasar con las manos quemadas por el horno. Ustedes están aprendiendo a vivir con las manos manchadas de realidad. No les hace daño, los hace fuertes». Esteban miró mi maleta abierta en el sofá. Sus ojos se abrieron un poco. «¿Vas a salir de viaje?», preguntó, con un tono de incredulidad. Para ellos, yo era un elemento estático de la casa, como la chimenea o las vigas del techo. «Mañana temprano. Me voy a Chiapas. La ruta del café». «¿Sola?», preguntó Luciana, alarmada. «Mamá, pero es lejos. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Quién te va a cuidar?». Sonreí. La ironía era deliciosa. «Hija, tengo 68 años. No tengo demencia. Tengo un seguro médico de viajero, un celular con saldo y una tarjeta de crédito que pago puntualmente. Si me pasa algo, llamaré a un médico. No necesito que me cuiden. Necesito vivir lo que no viví por estar cuidando negocios ajenos». Se quedaron callados. El silencio ya no era tenso como en la videollamada. Era un silencio de aceptación. Estaban frente a una mujer que desconocían, una versión de Guadalupe que no horneaba pasteles para complacer, sino que cocinaba su propio destino. «La camioneta», empezó Esteban, titubeando. «¿La vas a usar? Porque si no, tal vez podríamos, ya sabes, para movernos al trabajo». Lo corté con una mirada. Ni siquiera tuve que alzar la voz. «La camioneta se queda en la cochera, bajo llave y con la batería desconectada. No está a discusión, Esteban. Cuando terminen de pagar la deuda, tal vez hablemos de venderles un vehículo usado. Mientras tanto, el transporte público es muy eficiente». Esteban bajó la cabeza, asintiendo. La lección estaba aprendida. No se pide prestado lo que se intentó robar.
Estuvieron media hora más. Hablamos del clima, de las noticias del barrio. Cuando se levantaron para irse, Luciana se detuvo en la puerta. «Mamá, el mole que hiciste aquel domingo», se le quebró la voz. «Lo extraño tu comida. Cuando regrese de Chiapas», le dije, poniéndole una mano en el hombro. «Tal vez los invite a comer, pero tendrán que traer el postre y tendrán que avisar con tiempo si vienen. Aquí ya no es restaurante de paso». Los vi alejarse caminando hacia la parada del autobús. Caminaban despacio, cansados, tomados de la mano. No tenían lujos, no tenían pretensiones. Pero por primera vez en años los vi como una pareja real, enfrentando la vida juntos, sin mi sombra protectora cubriéndolos. Les había hecho el favor más grande de su vida al soltarlos. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Me giré hacia mi casa. Aún tenía un par de horas antes de dormir. Decidí salir a dar una última vuelta por el barrio antes de mi viaje. Caminé hacia el mercado. La tarde caía dorada sobre los puestos de fruta y flores. La gente me saludaba al pasar. «Adiós, doña Lupita. ¿Ya lista para el viaje?», me gritó doña Chole desde su puesto de jugos. «Lista y emocionada, Chole. Te traigo café del bueno cuando vuelva». Seguí caminando hasta llegar a la esquina de la calle Reforma. Me detuve frente a la farmacia. A través de los cristales limpios, vi a Beto. Sí, el mismo Beto que trabajaba para Esteban. Cuando recuperé el local y la cadena de farmacias firmó el contrato, puse una condición especial en la negociación. Debían entrevistar al personal anterior. Beto, con mi recomendación, no solo fue contratado, sino que ahora era el encargado del turno vespertino. Llevaba un uniforme limpio, una credencial con su nombre y una sonrisa tranquila mientras atendía a una señora mayor. Entré. La campanita de la puerta sonó. Beto levantó la vista y su sonrisa se ensanchó. «Doña Lupita, qué gusto verla. ¿Viene por sus vitaminas para el viaje?» «Vengo a saludarte, Beto, y a ver cómo marcha todo». «Todo excelente, patrona. Digo, doña Lupita, aquí pagan a tiempo, tengo seguro social y prestaciones. La verdad, nunca había estado tan tranquilo. Gracias. De verdad, gracias por hablar por mí. Te lo ganaste, muchacho. Tú fuiste leal cuando otros huyeron. La lealtad se paga con lealtad». Salí de la farmacia, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. No solo había recuperado mi patrimonio, había sanado una pequeña parte de mi entorno. El caos que Esteban dejó se había transformado en orden y beneficio para varios. Mi edificio ya no era un monumento al ego de mi yerno, sino un lugar que servía a la comunidad y daba trabajo digno. Regresé a casa con el corazón lleno. Terminé de empacar mi maleta. Guardé mi tejido, esa bufanda roja que había terminado la semana pasada. Era suave, brillante, vibrante. Me la probé frente al espejo. El rojo resaltaba el blanco de mis canas, dándome un aire de distinción y fuerza. Me senté en mi sillón favorito, con la casa en silencio. Pensé en todas las mujeres de mi edad que conozco. Mujeres que se van haciendo chiquitas, que se van borrando para no estorbar, que entregan las llaves de su vida a los hijos pensando que eso es amor. Yo estuve a punto de ser una de ellas. Estuve a 5 segundos de serlo, ese domingo con el teléfono en la mano. Pero la ira me salvó. Y luego, la estrategia me liberó. Me di cuenta de que el poder no es gritar, ni golpear la mesa. El poder es tener opciones. Durante años, mi única opción era ser madre y suegra. Ahora, soy viajera, soy inversionista, soy consejera, soy amiga, soy Guadalupe. Luciana y Esteban creen que los castigué. No entienden que solo equilibré la balanza. Ellos necesitaban tocar fondo para aprender a nadar, y yo necesitaba dejar de ser su salvavidas para poder navegar mi propio barco. Hoy, ellos comen el pan que se ganan con el sudor de su frente, y ese pan, aunque sea duro, les sabrá mejor que cualquier pastel regalado. Miré las fotos sobre la repisa de la chimenea. Estaba la de la boda de Luciana, sí, pero al lado había puesto una nueva, una selfie. Creo que así le dicen los jóvenes, que me tomé con Javier y Rocío el día que firmamos el contrato con la farmacia. Salimos riendo, brindando con café. Esa foto me gusta más. No celebra un sacrificio, celebra un triunfo. Apagué las luces de la sala. Mañana el taxi pasaría por mí a las 6 de la mañana. Me imaginé la selva de Chiapas, el olor a tierra mojada,
el sabor del café fuerte, el sonido de las cascadas. Me imaginé caminando por calles empedradas que no conozco, hablando con gente que no sabe quién soy ni qué pasteles horneaba, gente para la que seré simplemente una señora interesante con una cámara y una bufanda roja. Subí las escaleras hacia mi habitación. Mis pasos ya no pesaban. Mis rodillas, curiosamente, ya no me dolían tanto como antes. Dicen que el cuerpo carga las penas del alma y mi alma se había quitado un costal de piedras de encima. Me acosté en mi cama, con las sábanas frescas oliendo a lavanda. Antes de cerrar los ojos, tomé mi celular una última vez. Abrí el chat de mi grupo de amigas del mercado, las guerreras, como nos bautizó Doña Chole. Escribí un mensaje corto. Mañana empieza la aventura, muchachas. Les mando fotos y recuerden, no dejen las llaves de su casa puestas, ni las de su corazón tampoco. Nos vemos a la vuelta. Lo envié y apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa de noche, boca abajo. Cerré los ojos y sonreí en la oscuridad. El sonido del silencio era perfecto. Ya no había deudas pendientes, ni económicas ni emocionales. La cuenta estaba saldada. Mañana, cuando salga el sol, yo no seré la madre olvidada que espera una llamada. Seré Guadalupe, la mujer que decidió que la mejor etapa de su vida no fue la juventud que se fue, sino la libertad que acaba de llegar. Y si el teléfono suena mientras estoy viendo las cascadas de agua azul, que suene. El buzón de voz tiene mucho espacio, pero mi agenda, por fin, está ocupada viviendo.